Luis Dermendrail nos va a contar al respecto. Le damos la bienvenida a Matinal Nuestra Casa. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, ¿y ustedes, chicos? ¿Qué tal? Buenos días. Partiendo este día martes lluvioso justamente, en el cual también echamos de menos las galerías, en este día tan otoñal que estamos teniendo. Ayuda muchísimo a capear la lluvia. Oye, a propósito, ¿usted escuchaba los iracundos o le gustan los iracundos, no? Que estábamos escuchando. Tengo un vinilo de los iracundos. Mira. Pero Luis Dermendrail tiene de todo, ¿no? Tengo un vinilo de los iracundos, de hecho, sí. Es un hombre que sabe Por ahí mucho, Luis Dermendrail. No solo de arquitectura, Sí. de arte Oye, en general. ya, pero yo voy a transparentar porque nosotros con Cami somos muy transparentes aquí en Matinal Nuestra Casa. Sí, Ayer en reunión de pauta, Blanco. cuando dijeron el concepto de bóveda, yo dentro de mi ignorancia ignorada, pensé en una bóveda de un banco, así una cuestión cerrada, cuadrada. Me fui para ese lado, pero no es así, porque ahí me estuvieron explicando el equipo lo que era el concepto. Claro, pero sabes que es natural porque es un concepto que se ocupa en arquitectura para hablar de estos edificios que tienen para que la gente entienda, es como un manto que cubre y que forma una espacialidad interior. Las bóvedas, digamos, o sea, no son las bóvedas clásicas que podemos encontrar en la arquitectura gótica, por ejemplo, el Renacimiento, el románico, no sé, que se ocupa mucho ese concepto, sino que estamos hablando ya de una especie de derivación y una singularidad también heredada por otros modelos de galerías internacionalmente hablando que sí incluyen esta idea de tener una cubierta, digamos el techo, la tapa del edificio de algún modo, con una forma bastante particular que además usualmente está acristalada, aprovechando los beneficios del vidrio para poder iluminar naturalmente estos espacios concebidos como pasajes comerciales. Claro que sí. Bueno, de hecho también ayer mientras hacíamos la pauta nos acordábamos, por ejemplo, de un centro comercial aquí en el Gran Concepción que antiguamente su patio de comidas, además de tener delfines, tenía un techo de cristal con forma de bóveda. Exacto, el mall del Trébol, el original de mediados de los 90, que tenía precisamente esa característica de se consiguió como un espacio, digamos, abierto, cubierto con esta bóveda cristalada, con los delfines en el patio de comidas, y era bastante interesante porque recuperaba esta idea de las galerías clásicas. Y esa que estamos revisando, Luis, me imagino que esto es el extranjero. Sí, esto no es Concepción, esto está en Milán, en la Galería Vittorio Emanuele, que es una obra de Giuseppe Mengioni, es una obra emblemática que para entender el concepto de las bóvedas y cómo también internacionalmente se abordó la idea de estos pasajes comerciales. Las galerías, existen varias galerías en Italia, y en Roma, por ejemplo, también está esta en Milán, y que tienen esta idea de ser literalmente calles peatonales cubiertas con este techo de metálico, en este caso una estructura metálica acristalada, que brinda iluminación natural y por supuesto una belleza increíble, porque tú estás viendo el esqueleto de la estructura, o sea, el esqueleto también es bonito, el que tapa toda esta gran edificación de carácter neoclásico espectacular, pero que al mismo tiempo tiene toda esta belleza de la estructura metálica muy popular en el siglo XIX. Qué cosa más linda lo que estamos viendo en imágenes. Y bueno, esto como tú decías es en Milán. En Milán, sí. Pero en sí, Concepción no nos quedamos tan atrás, porque tenemos varios ejemplos que queremos ir comentando y conociendo junto a ti también y recordando, por supuesto, haciendo este paseo por la historia arquitectónica, que tienen formas similares en sus techos. Exactamente. Y aquí en Chile, de hecho, se construyeron obras bastante singulares, siguiendo esa misma lógica de la bóveda cristalada, como ocurrió, por ejemplo, en Santiago con el pasaje San Carlos. Oye, Luis, pero el concepto que tenemos nosotros en Concepción de repente es muy distinto a las galerías que hay en otros lados, porque uno no las conoce todas también, pero aquí uno puede ir conejeando la lluvia. ¿En otras partes es así también o no? ¿O es algo que coincide? Aquí coincidió, digamos, que tenemos un clima bastante particular y las galerías, junto con las marquesinas que se impusieron después del terremoto del 39, también, digámoslo así, coincidieron y fueron al final un beneficio muy importante para todos nosotros, para poder guarnecernos de la lluvia. Ojo que las galerías en Concepción, por ejemplo, son muy importantes, estamos claros, son parte de nuestro patrimonio e identidad, pero no es que se hayan inventado acá, o sea, claro, es simplemente una adaptación que tuvimos acá y que también debido a la escala de la ciudad, donde están todas muy cerca una de la otra y la conexión que tienen una con la otra, se formó este tejido tan, digámoslo así, concentrado. Coincide en esta parte de la ciudad. Es una Pero coincidencia. también podemos encontrar esta misma solución en otras ciudades. Perfecto. Bueno, Santiago entonces, como tú nos contabas, es uno de ellos. Vamos a ver el ejemplo que hemos traído en esta oportunidad para ir conociendo las bóvedas, no solamente de acá de Concepción, sino que también otros ejemplos que hay en nuestro país, particularmente este que está en la capital.
estaba en la capital, de hecho, una historia bastante triste. ¡Oh, qué lindo! Pero esta es la Galería San Carlos del arquitecto Ricardo Brown, es el primer arquitecto titulado en Chile, y lo interesante de la Galería San Carlos es que si lo comparamos con la Galería Vittorio Emanuele de Milán, tiene muchos similares, o sea, es un edificio neoclásico, la base, digamos, pero la parte superior tiene un techo acristalado, como pueden darse cuenta, totalmente iluminado, un lugar precioso, o sea, tenía esta idea del pasaje de cristal, digámoslo así, con los locales comerciales alrededor. Se incendió en los años 20 y se demolió al final de la década para dar paso al actual pasaje Phillips, que es precioso, frente a la Plaza de Armas de Santiago, pero quedó en el recuerdo como una de las primeras grandes galerías de nuestro país, y por supuesto también la obra de Ricardo Brown, por sobre todas las cosas. Mi mamá había dicho, ¿y cómo hacían para limpiar toda esa cuestión? Porque las palomas y todo eso, no creo que haya sido muy vidrio, fácil. Mucho vidrio. Claro. Tiene que haber sido un tema. Y el calor hoy día, bueno, sabemos que hay un tema de eficiencia energética también hoy día, que se está tratando de dejar el vidrio en general como una forma de construcción, porque hace que adentro haga mucho calor, entonces por ende contratan aire acondicionado, en fin. En una época donde no era tanto el calor tampoco. Claro, en teoría estamos dejándolo, porque si tú vas hacia el centro hay edificios recientes de hace... dentro de los últimos 10 años que siguen perpetuando la idea de hacer cajas de vidrio, cuando sabemos que eso en otros países ya de algún modo ya está totalmente en desuso. Out, diría un comentarista. Sí, por supuesto, pero bueno, sigamos conociendo, y lamentablemente que las cosas van quedando out, pero de repente se pueden ir reformando, ¿cierto? Adaptando quizás a los nuevos tiempos, ¿por qué no? Conozcamos un poquito de la Galería Irarrázaval. ¿Esta dónde queda? La Galería Irarrázaval queda en Barros Arana, entre Caupolicán y Rengo. Es un edificio muy interesante, estamos hablando ya de los años 40, o sea, pasó el terremoto del 39 y en Concepción se construyen nuevas galerías. En la década del 40 aparecen las primeras grandes galerías de Concepción, aparece la Galería Martínez, se construye la Galería Irarrázaval, empieza esta nueva, digamos, asociación a la arquitectura moderna. La Irarrázaval es una galería bastante pequeña, más que nada es un edificio que da hacia la calle Barros Arana, y al fondo un cine que fue el Cine Cervantes, y en el centro se construyó este espacio intermedio, por decirlo de algún modo, que es de triple altura, o sea, es un espacio altísimo, altísimo, en el cual están estas escaleras que cruzan con un puente que conecta el volumen de atrás con el de adelante, y además todo esto cubierto con un manto de hormigón, una bóveda, ¿cierto?, con cristales, con cubitos de cristal, digámoslo así, que eso se perdieron con el terremoto del 2010 y fueron reemplazados por policarbonato, pero que de algún modo sigue manteniendo esa idea y se ve un espacio iluminado y se entiende la idea original que tuvieron también los arquitectos Inés Frey y Santiago Aguirre, que fueron los que crearon este maravilloso edificio. Qué lindo, esa mezcla de esas escaleras, también curvas, saliendo de lo tradicional que estamos acostumbrados, que las escaleras son así como rectas, ¿no? Exacto, ¿no? Ese lugar es precioso, o sea, hay una exploración espacial, hay una cosa lúdica también, que de verdad, a mi juicio, yo siempre le digo a mis estudiantes y a todo el mundo que es uno de los edificios más lindos de Conce. ¿Podría estar en mejor estado? Sí, pero la belleza espacial que tiene realmente... Oye, Luis, perdón, pero técnicamente, por ejemplo, me imagino que hay mucha diferencia en el concepto de usabilidad entre algo que es curvo y que es recto. Si lo llevamos a un punto de vista estético, claro, lo curvo es más lindo, pero a lo mejor no siempre en el espacio donde lo vamos a instalar puede servir funcionalmente o para mejorar el espacio en el fondo. No me acuerdo la palabra técnica, ahí me podrás ayudar tú. ¿Cómo se va jugando con eso también, entre lo estético y lo funcional? Bueno, esa fue la pregunta que existió también en los años 40, o sea, estaba en boga la funcionalidad y por lo mismo también se hicieron espacios cada vez más eficientes en ese sentido, por supuesto. Y si comparamos la arquitectura desarrollada desde los años 40 en Concepción, incluso antes de los mediados de los 30, versus la arquitectura mucho más antigua, que era más de ornamento y otro tipo de cosas, claramente ahí se generó una nueva sensación en el habitar, en el funcionamiento de una vivienda o de un edificio. Claramente, sobre el tema de la curva, hubo casos bastante especiales donde la gente mandaba hacer muebles para poder hacer estas casas. O sea, un muro curvo de un living, la gente mandaba hacer un sillón curvo, porque claramente no habían en el mercado y cómo llenas ese espacio. Aparte, todo se diseñaba en función a la misma construcción. Hay casos súper interesantes de casas construidas que tuvieron que mandar a hacer los muebles o cosas de ese tipo. Bueno,
Partimos nosotros este espacio, Luis, dando un ejemplo, ¿cierto?, que tenemos muy cerquita, que es la Galería Alessandri. Vamos inmediatamente entonces a recorrerla un poquitito, a recordarla, ¿cierto?, porque lamentablemente con estas cuarentenas todos los locales tuvieron que cerrar sus puertas, o prácticamente todos los que están ahí, ¿cierto?, de manera temporal, y les mandamos un cariñoso saludo también, por supuesto, y claramente este techo llama siempre la atención. Exacto, ahí nos encontramos con esta larga bóveda que cubre, que básicamente forma todo este pasaje cubierto. O sea, la Galería Alessandri es el ejemplo máximo de una calle peatonal cubierta con esta bóveda, que básicamente es este manto de hormigón, que en este caso tiene estas perforaciones y además unas rendijas laterales que permiten el ingreso de la luz. ¿Por qué es tan importante la Galería Alessandri? Además, bueno, por la condición espacial que tiene. Estamos hablando de esta bóveda amplia de doble altura, que forma esta idea también cívica de una calle peatonal frente a la Plaza Independencia, que forma parte de un edificio de servicios públicos, concebido como la Intendencia, el Correo, Tesorería, Telégrafo, Agua, todo junto ahí frente a la Plaza Independencia. O sea, el corazón de la ciudad, un corazón cívico, por supuesto, y por supuesto también la idea de tener una calle peatonal al servicio de la gente. Qué bonito el poder hoy día entender también todo lo que hay detrás de las galerías, donde muchas personas también tienen puesto el futuro de sus familias, han crecido sus hijos, han ido a la universidad, en fin. O sea, hay una relación también con el desarrollo de una historia, el desarrollo de una ciudad, pero también el desarrollo de una familia. Exacto, exactamente. Y eso ha marcado muchos locales y puestos de la historia, en la historia comercial de Concepción, por supuesto. Que son emblemáticos muchos de ellos, que llevan años, que han pasado de generación en generación y que hoy día lamentablemente, antes de la pandemia incluso, ya venían cerrando históricos locales, producto de todo lo que significa la llegada, bueno, de alternativas, de productos más económicos. Entonces también es un llamado a nosotros como ciudadanía, Cami, bueno, ya lo hemos dicho, invitar a preferir las pymes, pero también a preferir las galerías, a preferir el centro de las ciudades por sobre estos grandes conglomerados también que lamentablemente han abarcado con todo. Y aún así hay gente ilusa que sigue creyendo que tener un mall, más mall en el centro, va a agilizar la economía, en circunstancias que deberíamos empezar a potenciar el comercio local y detallista antes de empezar a inyectar otro tipo de comercio mucho más agresivo, que básicamente es el símbolo del sistema que vivimos económico actual y por supuesto pone en jaque el comercio tradicional de nuestra ciudad. El capitalismo, ¿no? El capitalismo de repente que nos tiene tan consumidos y que pensamos que aquellos que se llenan los bolsillos de más plata y más plata y más plata, en algún momento va a chorrear un poquitito y ya estamos viendo las consecuencias de aquello. Pero eso es harina de otro costal, chiquillos. Vamos a conocer un poquito la Galería Dawi también, que tiene en su infraestructura también integradas las bóvedas. Exactamente, la Galería Dawi es un caso bien particular, digamos, porque parece que me confundí con la... Estamos viendo la Galería Villa, la Galería perdón, Villa. La Galería Villa, fue error mío, sí, Luis. No te preocupes. Discúlpame, yo me salté Pero una. sabes que se parecen. Y es bien interesante porque hay una mano de un arquitecto que es muy parecida una con la otra. Ahora, la Galería Dawi, que vamos a ver en breve, tiene una singularidad que lamentablemente perdió el espacio abovedado que tuvo en algún momento. En cambio, la Galería Villa que estamos viendo en la imagen sí todavía lo tiene. Y son varias bóvedas, porque la Galería Villa es una galería compuesta. Es un pasaje, digamos, comercial que está integrado a una serie de edificios que rodean la esquina, que forman la esquina de Aníbal Pinto con Freire. Es un edificio de departamentos y de oficinas. Es precioso. O sea, yo de verdad creo que de las galerías más lindas de Concepción está justamente la Galería Villa, por todo el manejo espacial que tiene, cómo se da ese volumen curvo, con marquesina también. Ojo lo que estábamos hablando antes, que había preguntado Luis, eso de tener el tema de la lluvia. O sea, aquí tenemos muchos elementos propios, digamos, de la arquitectura presente. No una marquesina tan grande, pero digamos uno puede guarnecerse debajo. Hay unos toldos también que sacan algunos locales, como el depósito de medias y calcetines, ahí en la esquina. Y el arquitecto, por supuesto, Benjamín Aguilera, un arquitecto asociado a la curva, asociado a la modernidad y que además construye obras como esta en la década del 40 y 50. Director, ¿podemos sacar el GC como para poder apreciar un poquito más la foto de abajo? Y mientras estamos en eso, en esta galería es que hay como hartas sastrerías o lugares donde arreglan ropa en el segundo piso, me parece que sí. Donde hay algunas costureras, creo haber llevado alguna vez ahí alguna prenda. Mira, ¿ahí donde están las ventanitas? Sí, donde están las ventanitas que dan hacia adentro de la galería, hay justamente ese tipo de locales. Mira qué bueno. Exactamente.
Para no botar el pantalón que todavía está bueno. Si eso como duele, ¿cierto? A uno le duele. Es verdad. Sí, pues. Eso es muy importante, el tema que tú dices, lo de los talleres, porque en el segundo piso de la Galería Villa, si tú entras por Aníbal Pinto, por ejemplo, hay una serie de oficinas con balcones. Y ahí como con balconcitos que miran hacia la galería. Ahí justamente hay talleres y oficinas, es precioso ese espacio. Sí, muy bonito. Vamos ahora a la Dawi. Ahora sí. Ahora vamos a la Dawi, que está justo al frente. Son muy parecidas en la concepción, porque la Dawi no está en esquina, está digamos como un formato casi como una L entre Freire y Aníbal Pinto. O sea, son dos volúmenes. El Yanquihue está en la esquina, pero detrás de todo eso se forma esta L, formada con un volumen que da hacia la calle Freire y otro hacia la calle Aníbal Pinto. Oye, trabajaron los arquitectos Benjamín Aguilera y también trabajó el arquitecto Carlos Lossi. Oye, un datito. De algún modo es bien interesante la Galería Dawi, porque originalmente, que lo vemos en la fotito a la izquierda en blanco y negro, tenía una bóveda y era de doble altura. Era una galería realmente alta y que en algún momento se bajó la altura y se agrandaron los segundos pisos. Entonces por eso cuando uno pasa por la Dawi ahora se ve súper chato, se hace una cosa bastante baja, pero es porque perdió la condición espacial que alguna vez tuvo. Oye, bueno, a ese local hoy día tiene que estar cerrado, el que dice calcetines. Pero datito para quienes usan lentes, sabes que siempre hay muy buenas ofertas en las ópticas de estas galerías. De hecho, yo la otra vez coticé en una gran marca, no vamos a decir cuál, y bueno, el mismo, o lente mismo, o muy parecido, estaba por lo menos un 60% más barato. Y más encima me lo entregaron el otro día. Entonces también es esa invitación, seguir insistiendo en ir a cotizar. Bueno, hoy día estamos en cuarentena, hoy día estamos en pandemia, cuesta un poquito más. Pero ya cuando todo esto pase, no crea que en estas grandes empresas, en estos grandes retail, estas grandes marcas, tienen esas ofertas que son magistrales o mágicas como las que promocionan. Porque si usted va también a estos locales, hay ofertas también que son muy buenas. No, claro que sí. Eso es lo bueno también de explorar. Y cuando uno entra a las galerías y empieza como a ver un local con el otro, es bonita la dinámica. Bonita la dinámica. La vida de galería. Otra cosa que esperemos no se pierda, ¿no? De la Galería Dawi nos vamos a la Windsor. La Windsor, que está cerca del cine Windsor, esto es una galería muy poco conocida en realidad, que muchos estudios la han apuntado como una galería que ha sido olvidada y efectivamente de algún modo así lo es. Básicamente es un edificio que está ubicado en calle San Martín, que conecta con el pasaje Etcéter. Afuera hay un local de maní, de hecho, que es bien famoso en el paradero, donde uno puede tomar la micro talcahuano. Y en el medio, en el centro del edificio, a lo largo de todo este pasaje del primer piso, nos encontramos con esta tremenda bóveda que cubre las escaleras y el espacio intermedio que nos permite llegar a los departamentos superiores. Es realmente bellísimo, o sea, es un espacio amplio de triple altura. Claramente podría estar en mejor condición, pero el espacio es precioso. Qué lindo, qué hermoso este juego que se hace, ¿cierto? Con la entrada de la luz, sobre todo, privilegiar la luz natural, que es algo que en los centros comerciales modernos no existe y que uno, de repente yo creo que lo obviamos o lo pasamos por alto, la importancia de la luz natural, pero cuéntanos un poquito sobre ese tema, Luis, en arquitectura. Es importante, bueno, históricamente se ha priorizado la iluminación natural. Podemos ver casos históricos como lo que vimos al principio con la Galería Vittorio Manuel, pero también el manejo de la luz en antiguas construcciones ha variado muchísimo. Hay un caso bien especial que el otro día fue a ver una casa muy antigua, una casa de 100 años más o menos, o más incluso, en la cual, claro, tenía ventanas en las habitaciones porque se generó un patio de luz cerca del living. Entonces se aprovechaba al máximo ciertas tragaluces puestos en la cubierta para que pueda iluminar cada uno de los dormitorios, cada una de las habitaciones interiores, las cuales no tenían ventanas, una casa, digamos, alargada, entre medianero, y ahí de algún modo podemos ver cómo antiguamente también se utilizaba estas técnicas para poder iluminar la casa y no estar todo el día con la luz prendida. Oye, pero hay un concepto muy particular sobre esa forma de ventanas, porque son unas especies de cuadrado con unas ventanas bastante gruesas. Que yo, por ejemplo, eso lo vi en la Escuela de México de Chillán, que estaba bordeando una escalera. Es muy bonito ese, no sé si será vidrio, pero es como un ladrillo de vidrio. Es un ladrillo de vidrio, tú mismo lo dijiste, y se utilizó muchísimo en la arquitectura desde los años 30 en adelante. Claro, después del terremoto del 39, en plena época moderna, digamos, donde todo podía ser con la curva y las bóvedas y qué sé yo, se utilizó al máximo esta idea de los bloques de ladrillo, digamos, estos ladrillos de vidrio.
por las condiciones que tienen, por las composiciones que se podían hacer, y además tenían cierta textura. Acá en Concepción la fábrica Schiavi, por ejemplo, fabricaba estos ladrillos de vidrio también. Pero claro que sí, de la Windsor, ahora que estamos conociendo esta forma de vidrio tan particular, conozcamos un poquito sobre la Galería Rialto. La Galería Rialto, ubicada en Aníbal Pinto, ya al lado de la Galería Villa, es una galería bien especial del arquitecto Enrique Bañados. Es un edificio de departamentos hacia la calle Aníbal Pinto, y hacia atrás nos encontramos con el pasaje comercial, que originalmente también tuvo esta idea de la bóveda, el manto de hormigón con los bloques de vidrio, que fueron reemplazados también después del terremoto con el policarbonato, pero que se ve bastante bien porque ilumina muchísimo, y aún está la idea del espacio. ¿Se fijan? Doble altura, o sea, estamos hablando, cuando digo doble altura, son 2 pisos de alto más o menos, y la cubierta que tiene transparente, que permite ver todo lo que ocurre así. Y lo rico... ¿Por qué se llama Galería Rialto? Antiguamente estaba el Teatro Rialto, que era un cine que desapareció con el terremoto del 31. Oye, y lo rico de estas galerías así es que cuando llueve, con todo, se escucha tan rico. A mí me encanta escuchar la lluvia. Se escucha tan rico cuando llueve. Absolutamente, es una sensación bien especial. Sí, pues y por acá cerquita también tenemos una que nos hace apreciar los días de lluvia, ¿cierto? La Galería Olivieri, que está justo frente a la Plaza de la Independencia. Abajito de nosotros. Abajito, justamente. Una galería preciosa. O sea, si hablamos de galerías de doble altura, con estas bóvedas, por supuesto, la Galería Olivieri es un ejemplo importante. Obra del arquitecto Guillermo Schneider, ya en la década del 50 estamos hablando, y que concibió este espacio con una bóveda que se transformó con el tiempo y se hizo este nuevo proyecto de estructura metálica con esta cubierta transparente que se ve realmente espectacular y que genera tantas sensaciones cuando uno camina por ahí. Es realmente bellísimo. Sí, es bonita la galería. De hecho también la decoran mucho en Navidad, y es muy iluminada también, y sí, se escucha bastante también cuando cae la lluvia, pero sí. Aquí sí que yo he visto a nuestros amigos conserjes limpiar todo esto desde arriba. De hecho, donde está Cami en el estudio de arriba, se puede ver cuando hacen ese proceso de limpieza de la cúpula. Mira, justamente, es verdad, sí, también lo he visto. Sí, pues se ven las personas ahí tratando de mantener esta cúpula, ¿cierto? Esta cubierta de vidrio que genera un efecto tan hermoso, porque además el diseño de la galería en general es muy bello, sí, es muy bello, como que nos evoca a otras épocas, como que estuviéramos entrando a otro lugar. Sí, las lámparas, el pavimento, sí, los detalles de los muros, esos mármoles, es realmente bellísima la galería. Sí, y aprovechar de mandarle un tremendo saludo a quienes hacen posible también que se mantenga todo esto limpio, a los conserjes, sí, a quienes limpian. Nosotros hemos visto, vuelvo a insistir, porque es parte de la galería donde estamos físicamente, entonces vemos siempre que están limpiando arriba los conserjes, porque aquí está lleno de gaviotas y palomas, están ahí siempre limpiando todos los días, limpiando también esos farolitos que están al medio de la galería. También lo limpian todos los días, así que también hay que hacerle un tremendo homenaje a todos esos funcionarios, funcionarias, a los conserjes, a las personas que hacen el aseo, porque hacen que esto también se mantenga muy lindo, ¿eh? Y eso hay que visibilizarlo igual. Por supuesto que sí. Sí, sin duda. Agradecimientos eternos entonces para todas aquellas personas que embellecen todos los espacios. Galería Ramos. Vamos a ver un poquito también de qué se trata esta galería, que es preciosa. Aquí harta costura. Súper amplia. Y aquí sí que hay harta costura, como dice el Lucho. Hay harta costura y harta peluquería. Un saludo muy grande a toda la gente que trabaja en costura, en reparadora de zapatos también, en peluquerías, que son parte de todas estas galerías que estamos viendo, que son parte de la dinámica del comercio tradicional. Acá viajamos al año 58, ya plena época moderna, pero con un edificio que, si bien tiene un espacio moderno, fíjense, doble altura, tenemos un segundo piso con todo ese perímetro de balcón, con las peluquerías, y además cubierto con este manto maravilloso de hormigón, con los bloques de vidrio totalmente iluminado, transparente, con lámparas más o menos coloniales, que ahí, digamos, lo moderno se distancia un poquitito por la mano del arquitecto Fernando Moscoso, el arquitecto bombero del cual hemos hablado varias veces, y que hace este proyecto que además en el subterráneo incorporó un cine, o sea, un centro comercial realmente completo y con una arquitectura maravillosa. Qué lindo el hoy día poder verlas en fotografía, porque obviamente estamos en estas cuarentenas, ellos las peluquerías no están dentro de lo esencial, así que un abrazo grande para todos los estilistas, peluqueros, peluqueras,
que no los están pasando bien tampoco en estas cuarentenas. Sigamos. Sí, sigamos. Exactamente. Nos queda una más para Queda conocer. una más, ¿cierto? Pero esta técnicamente no es la bóveda clásica, no es la bóveda, digamos, del manto curvo, ¿cierto? No. Esto yo lo quiero compartir más bien como una especie de reformulación que existió en la década del 50 con la Galería de la Universidad de Concepción. La Galería Universitaria parte del edificio FIUC, obra del arquitecto Osvaldo Cáceres, Alejandro Rodríguez, Gabriela González y Edmundo Budenberg. Estamos hablando de una obra de 1956 que, digámoslo así, es su galería en espacio central, la actual Galería Universitaria, donde está la librería Colón y otros almacenes también importantes y antiguos. Nos encontramos con esta estructura de X, ¿se fijan? Que está en el cielo y que además en cada uno de los espacios que quedó entre cada una de las diagonales se dispusieron todos estos elementos acristalados que formaron una especie de neobóveda, siguiendo también toda esa línea moderna, geométrica que tuvieron los arquitectos de aquella época. Claro, esa es como, da una sensación distinta al resto de las galerías, como que es como más, no sé, es como... ¿Moderna? ¿Puede ser? Sí, pero no es como muy... Como en la galería es como un lugar, un espacio más íntimo, más personal, y aquí es como más frío, siento yo, ¿no? Ah, claro, más acogedoras quizás las galerías, que tienen otro... Eso. Sí, puede ser, pero sabes que este edificio sí, se ve como bien moderno, como bien industrial, por así decirlo, pero es precioso, o sea, el diseño que tiene, de repente uno como que lo hace viajar mentalmente, de verdad te sientes en otro planeta o en otro país por lo menos, cuando entras a este tipo de construcciones con estas características. Sí, bueno, lamentablemente esa galería, recordemos que fue totalmente modificada después del terremoto del 2010. Sí. O sea, a mi juicio, de verdad, el edificio, en vez de haberle hecho un favor, lo destrozaron bastante. Un daño tremendo. Porque sacaron los elementos originales de bronce, las baldosas originales que diseñaron los arquitectos, las manillas, cerrojos, todo era, digamos, original del edificio y todo fue cambiado por materiales muy corrientes que puede encontrar en cualquier ferretería. Entonces eso también, ahí uno se da cuenta cuando la arquitectura se transforma y en vez de hacerle un favor, está de algún modo también matando la esencia y el alma de un edificio. Oye, teniendo la escuela ahí de arquitectos. Pregúntele al Echeomo. Ay. Gracias, querido Luis. Historia arquitectónica Concepción, un lugar imperdible para poder conocer de nuestros lugares, de nuestros espacios y de nuestra historia. Gracias como siempre. Un besito. No, a ustedes, chao, chicos, y muchas gracias y saludo a todos los comerciantes también y que trabajan en las galerías de nuestra ciudad. Aguante. Gracias, Luis. Chao, chao.